Gracias, Miguel, por la presentación. Buenas tardes, gracias a ustedes por su asistencia puntual. Enseguida vamos a hablar acerca del glaucoma y los factores de riesgo. Todos conocemos varios de ellos, sin embargo, vamos a puntualizar un poquito acerca de cada uno. Sabemos la definición moderna de glaucoma es un complejo sindromático que comparte sus diferentes presentaciones, el desarrollo de la disfunción trabecular, una neuropatía óptica con los cambios campimétricos clásicos o característicos y que ésta siempre va a tender a la progresión. El glaucoma representa la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. La Organización Mundial de la Salud consideró que aproximadamente el 12.3% de las personas ciegas se debe a esta enfermedad. En el 2009 consideraron que habría 73 millones de individuos con glaucoma a nivel mundial y en el 2020 estos serán 80 millones. Esto nos puede dar una idea de la importancia epidemiológica de la misma. Estos pueden presentar 5.9 millones una ceguera total bilateral si padecen glaucoma de ángulo abierto y 5.3 millones con glaucoma de ángulo cerrado según un estudio realizado por Quigley en el año de 2006. En el estudio LALES, que es un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos, sin embargo fue en población latinoamericana, el Dr. Barma encontró que la prevalencia de glaucoma de ángulo abierto en latinos fue aproximadamente de 4.7%. Esto con un crecimiento exponencial que va a estar relacionado con la edad. Aquellos pacientes que rebasaban los 80 años tenían hasta un 20% de presencia de glaucoma. Aquí lo grave es que el 75% de los pacientes identificados con glaucoma no se sabían portadores de la enfermedad. De aquí los resultados catastróficos finales. En México tenemos pocas estadísticas, sin embargo, esta realizada por la doctora Gilbert Lucido y un grupo de jefes de servicio de todos los hospitales más importantes de concentración en México, encontraron que entre 600,000 y 1.200.000 personas aproximadamente se encontraban afectadas con diagnóstico de glaucoma, de los cuales el 10% muy probablemente termine en una ceguera bilateral. El glaucoma de ángulo abierto fue el tipo de glaucoma que más frecuentemente se presentó con un 40.6%, seguido del glaucoma primario de ángulo abierto con un 8.2%. Sin embargo, algunas estadísticas más recientes están elevando el diagnóstico más frecuentemente de glaucoma de ángulo estrecho o cerrado. En cuanto al glaucoma primario de ángulo abierto, sabemos que es el más frecuente. Hay estadísticas mundiales que pueden variar desde un 40 hasta un 60%, 70% en el total de los casos. Depende de la población estudiada. Uno de los principales y más importantes factores de riesgo en la presentación de esta enfermedad es la presión elevada. La consideramos elevada a partir de 21 milímetros de mercurio y ya sabemos que la relación, a pesar de ser la más fuerte, todavía no entendemos exactamente cuáles son los mecanismos que intervienen para que este sea el factor decisivo. La elevación de la presión por arriba de los 21 milímetros de mercurio nos va aproximadamente a elevar de 1.1 a 1.18 el riesgo relativo de padecer glaucoma de ángulo abierto de acuerdo a cada milímetro de mercurio que tengamos elevado la presión por arriba de esta cifra. En cuanto a la edad, también es el riesgo de desarrollar glaucoma en estos pacientes es de 2.19 veces de acuerdo a cada década que el paciente tenga a partir de los 40 años. Sabemos que con respecto a la edad tenemos un desgaste de fibras de la capa de fibras nerviosas en forma natural, se tenga o no se tenga glaucoma. Esto es un punto a considerar, sin embargo, podemos ver en las estadísticas que de 40 a 49 años aproximadamente el punto 68 puede padecer la enfermedad, mientras que el 80% en esta estadística realizada por el publicada en el Acta Oftalmológica en 2009 encontraron una prevalencia de 7.74%. Creemos con respecto a la edad que van a intervenir algunos mecanismos autorregulatorios y estos van a tener una menor sensibilidad y respuesta a la perfusión en los pacientes con una edad mayor por arteriosclerosis, por alteraciones circulatorias, aumento de la viscosidad de la sangre y diferentes enfermedades que atacan a este grupo como puede ser la hipertensión, la hipotensión y algunos cambios en la función y estructura endotelial de los vasos que alimentan la cabeza del nervio óptico. Con respecto a otros factores de riesgo es la amplitud axial de la excavación cuando es mayor del 0.30 que estamos nosotros acostumbrados a auscultar, se aumenta 1.48 el riesgo relativo de padecer glaucoma por cada milímetro cuadrado que esta amplitud axial presente.
Con respecto al grosor corneal, mientras más delgada sea la córnea, más elevado factor de riesgo vamos a presentar, aproximadamente 1.30 riesgo relativo aumentado por cada 40 micras menos a partir de una medición de 520. Con respecto a las propiedades biomecánicas de la córnea, que ya hablaremos un poco más ampliamente de ellas, puede ser un importante indicador de los cambios estructurales y patológicos que se presentan en la incidencia y la progresión. Sabemos que los pacientes con córneas delgadas generalmente tienen un riesgo de progresión mayor, simplemente por tener una alteración probablemente en la capa de fibras nerviosas y en la colágena, que nos va a determinar una cierta alteración se me fue el nombre, debajo del nervio óptico, la lámina cribosa, disculpen. En cuanto a la raza, los factores de riesgo, los latinos tienen una prevalencia intermedia a la reportada para la raza blanca y menos que la raza afroamericana. Esto es una conclusión a la que se llegó en este estudio de Proyecto B realizado en Quigley, en Texas, en una población latina. Aunque fue diseñado para estudiar retinopatía diabética, se pudieron encontrar estos datos interesantes. Otro de los factores de riesgo son las variaciones genéticas. Los factores genéticos van a influir en la presentación de glaucoma. Si tenemos una familia con un alto índice, hay algunos genes que han sido relacionados con la presencia de como el LOXL117, que nos presenta un grado alto de riesgo en el glaucoma de tipo pseudoexfoliativo, y algunos otros genes o alelos como el S1X1, que está asociado al factor hereditario para ángulo abierto, y recientemente descubierto el gen IL1, que también se relaciona como un factor de riesgo para la presentación de glaucoma de ángulo abierto. Con respecto a los factores vasculares, el aumento en la variabilidad de la tensión arterial sistémica nos va a facilitar la presentación de glaucoma. El aumento en la rigidez arterial, la pared carotidia delgada, reducción de la presión en perfusión ocular y una hiperviscosidad sanguínea que estábamos mencionando en los pacientes con mayor edad, sin embargo no exclusiva de ellos, también es un factor de riesgo importante para la presentación del mismo. Con respecto a la hipertensión arterial, se dice que aumenta una fracción de filtración del humor acuoso pequeña pero consistente, de manera que la presión intraocular se encuentra elevada por una mayor producción de este humor acuoso debido a un aumento en la fracción de filtración. Daño microvascular, algunos cambios arterioscleróticos característicos de estos pacientes hipertensos, cambios en la hipotensión nocturna sostenida porque el médico internista los tiene medicados, les quiere tener una presión de 120, 80, 110, 70, cuando de noche se convierte en una hipotensión sostenida y por lo tanto factor de riesgo no solo para la presentación, sino también para la progresión del mismo. Se dice que por cada 10 milímetros de presión arterial que tengamos elevada por arriba de las cifras de 120-80, aumenta 1.10 el riesgo relativo de presentarlo. El papel entre la presión arterial y la presión intraocular va a determinar la presión de perfusión, lo cual regula el flujo sanguíneo al nervio óptico. Si la presión de perfusión es uno de los determinantes más importantes, entonces en este caso la hipotensión va a exacerbar el curso del glaucoma. Sin embargo, esto querría decir entonces que la hipertensión debería ser un factor protector y esto no ocurre así. Con respecto a la perfusión sistólica baja y la presión sanguínea baja, son unos buenos predictores de progresión. Cuando nuestro paciente tiene estas alteraciones, el riesgo de que progrese es aproximadamente de 1 a 2 veces mayor que cuando no tienen estas presiones de perfusión más bajas. Ambos extremos del espectro en la presión arterial van a incrementar la prevalencia de glaucoma. Tanto una hipotensión sostenida como una hipertensión sin control son factores para que se presente y además progrese, porque ocurre una cierta desregulación secundaria al flujo sanguíneo en los hipertensos. La migraña también es considerada como un factor de riesgo porque la prevalencia es mayor, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un glaucoma de tensión normal, y es debido a un fenómeno vasoespástico, por lo cual se ha relacionado como factor de riesgo para la presentación del mismo. Con respecto a las anormalidades inmunológicas, encontramos que los anticuerpos antifosfolípidos en los pacientes con glaucoma se encuentran aumentados, así como los antifosfatidilcerina y los de anticardiolipina.
Los pacientes con apnea del sueño también tienen una prevalencia de hasta 7.2% mayor con glaucoma que aquellos que no la padecen, puesto que la presión de perfusión se encuentra reducida, relacionada con cierto vasoespasmo e hipoxia que se presenta durante varias veces en la noche. Por eso estos pacientes pueden presentar una alteración de progresión de sus campos visuales mayor. Con respecto a la diabetes, Chopra hizo un estudio en el 2008 en donde se encontró que había mayor pérdida de células ganglionares en los pacientes diabéticos. También sabemos que puede deberse la relación con el glaucoma a aquellas alteraciones múltiples de los vasos sanguíneos que pueden presentar a nivel arteriolar. Los cambios en la malla trabecular de estos pacientes pueden contribuir a la presencia de la enfermedad, así como un mecanismo genético común, aunque esto todavía se encuentra en controversia. Con respecto a la miopía, como otro factor de riesgo para la presentación de glaucoma, hablamos acerca de que si este paciente tiene una miopía mayor a 6 dioptrías, aumenta de 2 a 3 veces el riesgo relativo a la presentación de glaucoma. Se dice que puede ser debido a la debilidad de la matriz fibroglial de las fibras nerviosas en el disco, alteraciones en la coroides y la lámina cribosa y a una presión más elevada en estos pacientes, aunque hay que considerar el grosor corneal. También puede ser que haya algún error por ahí, porque los pacientes con una miopía, sobre todo elevada, son pacientes que frecuentemente acuden al oftalmólogo y al ser revisados más frecuente que otros pacientes que no tienen este defecto visual, probablemente se encuentre en ellos la incidencia aumentada por esta razón. Hay algunos otros factores de riesgo como la presión intracraneal aumentada, la hipotensión medicamentosa de la cual ya hablamos, hiperlipidemias, enfermedades mitocondriales, pseudoexfoliación e hipotiroidismo no tratado que se han relacionado con la presencia de glaucoma. No olvidemos los factores socioeconómicos, también pueden ser un factor de riesgo en la presentación y progresión. ¿Por qué? Simplemente por falta de acceso a los servicios médicos. Cuando un paciente no puede acudir y no puede ser revisado, el diagnóstico generalmente es tardío. Como conclusión, puedo decirles que un profundo conocimiento y manejo de los factores de riesgo en la presentación del glaucoma, sobre todo el de ángulo abierto, que es más común en nuestra población, es esencial para una buena práctica clínica y, por lo tanto, para la supervivencia de la visión periférica de nuestros pacientes. Muchas gracias.